Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Hoy vamos a seguir con la fábrica de acero que estamos haciendo. La última vez avanzamos mucho, ya tenemos varios productos donde nosotros ya ponemos al almacenamiento y hoy vamos a mirar que podemos a lo mejor terminar. Así que me hago chiquito y vamos a mirar por aquí. Abajo tenemos los dos de hierro que entran acá y la sobrepasa el desabordamiento va a la izquierda y acá a la derecha y eso sube. Eso sube hasta arriba donde tenemos las próximas fábricas y acá veo algo que no me gustó tanto. Y eso es que tenemos aquí la cinta no derecho. Eso tendría que estar por el medio. 1, 2. Y ahora. Sí, porque ese está un poco más detrás que el otro ahí. Entonces acá hacemos los lingotes de acero. Esto se reparte todo hacia acá, donde tenemos las vigas de acero y acá hacemos los tubos. Lo que no estoy seguro es 3. Este tiene su 100, pero este acá me está preocupando. Y acá tenemos un divisor inteligente. Yo le quito acá el divisor. Y le vamos a poner también aquí un divisor inteligente. Esa era la cinta MK2 si no me equivoco. Y MK1 acá. Así que el desabordamiento por la izquierda, por el centro. Y ahora este va a traer todo hacia acá y va a llenar esta máquina. Cuando esta está llena, va a ir todo hacia allá. Y a ver, acá tenemos todavía acero que podríamos utilizar. Y carbón. ¿A dónde voy? No, ahí arriba. Acá le podríamos meter todo lo que tenemos. Y ahora todo lo que sobrepasa va a venir hacia acá, el desabordamiento. Y espero que alcance. Acá le pusimos MK3. ¿Y cuántos son en total? Tenemos 4.125 constructores que tenemos que hacer. Acá hacemos 2, 22, 42 y 62.5. Así que 50 van hacia la construcción y 1 repartimos acá por 2, que 10 vayan directamente al almacenamiento y el resto va a subir acá arriba. Y acá quiero que funcione la producción. Acá se está acumulando. Perfecto. Así que los lingotes de acero están saliendo. Perfecto. Seguimos ahora arriba en el piso donde tenemos las fundiciones de hierro. Acá tenemos por el momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y necesitamos cuántas fundiciones en total. Son
es justo. 5.75, así que 6. Y construimos demasiado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que este no lo necesitaríamos. 6 necesitamos y acá hay 2 que van a ser, uno es a 75%. Lingotes de hierro, lingotes de hierro, lingotes de hierro. Aquí también y aquí también. Y 1 a 75%. Tomaremos. ¿Cómo vamos a hacer? Este lo ponemos a 75%. Si me dejaría cambiarle así. No. 75%. Esto le puedo meter. Y en total de esas minas vamos a sacar todo hacia una cinta. Y esa cinta la vamos a pasar por las placas que vamos a construir y son 10 constructores que necesitamos para las... Sí, vamos a necesitar un poco de espacio. Acá acumulamos primero todo. Logística, unión de cintas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es MK1. Y tenemos en total 100. Así que siento que son 5 por 30, 150 más 22, 172.5. Lo que no nos va a servir la MK2 y necesitaríamos la MK3. Por eso la tenemos. Así que eso está bueno. Entonces diría que seguimos acá con el divisor. Pero en el medio. Divisor de cintas. Así. Y así tampoco. Divisor. Así. Y ahora el constructor. Y necesitamos 2 para las placas. Así que 1 y 2. Acá va a ser MK3. Y acá MK1. Y eso van a ser las planchas de hierro. Igual que acá las planchas de hierro. Uno hacia acá. Y este hacia acá. Ahora electricidad. Llevamos el poste conectado. Sí, están conectados y reciben el material. Ahora
Esas dos placas van a ir a una asembladora que nos va a hacer una vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? La mejor cosa. Necesitamos 45 tornillos que van a ser hechos por las barras de hierro. Así que necesitaríamos 10 constructores. Y yo me estoy preguntando si los construyo así. Uno. Acá sería la entrada. Y el otro lo construimos justo a este lado. Así. Entonces tendríamos todo el edificio más compacto. Y necesitamos 10 de esos. Así que 1, 2, 3, 4 y 5. Y la misma cosa del otro lado. Así lo tenemos en una línea. Que me parece bastante cómodo de traer todos los lingotes de hierro. Lo que sí tenemos que hacer es agrandir. Ponerle acá un poco más del hormigón. Para poder pasar también fácil hacia este lugar con las cintas. Porque esas cuando salen vamos a mirar si las pasamos por detrás. Yo creo que tenemos que juntarlos en una parte. Así que MK1, MK3, MK1, MK3, 1. Hacemos los de 1 entonces más fácil. Y la cinta MK3. Que venga hacia acá. Y acá vamos a comenzar a conectar. Yo creo que conectaremos así. De un lado ponemos los postes que conectan ambos lados. O a lo mejor podríamos hasta arreglar esto un poquito mejor. Ponemos este acá. Así. Este conecta con este acá. Y este a este acá. Vamos a conectar con este poste. Así no estamos tan lejos de los postes con los cables. Estamos casi derechitos. Este acá y así. Y el último poste yo creo que vamos a ponerlo así. Así tendremos también un escape, una ruta de escape para la electricidad. Para las siguientes máquinas que las podremos poner por allá. Barra de hierro. Necesitamos las 10. En total no estoy seguro. O si son un poco menos que 10. Acá, barra de hierro y barra de hierro. Esto está funcionando.
Así que de las barras de hierro necesitamos 50 para los rotores y el resto iría a la producción de tornillos. Lo que significa que vamos a mirar 50, son 15, 30, 45 y acá serían 5 que necesitaremos dar al otro lado. Divisor y acá ponemos las uniones. Unión, pero correctamente. Son 73, así que MK2 tendré que alcanzarnos. Listo. Acá producimos 15. Ahora serían 7.5 que irían para ese lado y nosotros necesitamos que vaya todo los 10. Así que 15 dividido por los 3 serían 5 y ahora hay 5 que van acá, 5 adelante, 5 acá, lo que significa que tenemos en total 10 para la izquierda y 5 para la derecha. Lo que también tendremos que mirar en total, uno tendría que estar a 25%, lo que no, este lo dejamos a 100. Por mí podríamos hacer este a 25%. Perdonan. Así que este 25% y esto lo vamos a poner hacia allá. Y aquí conectaremos todo hacia delante. Y vamos a unir todo junto porque tenemos los tornillos o las barras que necesitamos, las 50 para los rotores y el resto será solo para transportarlo en MK2, para transportarlo hacia los tornillos. Producción de tornillos aquí. Listo. Y ahora son en total 8 de los tornillos. También aquí si los ponemos uno al frente del otro serían 4. Lo que me pregunto es si alcanzamos acá. Sí, aquí alcanzaremos a poner estos de ambos lados. Así que 4 por lado. 1, 2, 3 y 4. Y la misma cosa del otro lado. 1, 2, 3 y el último 4. Ahora divisores para divisor de transporte. Aquí la entrada. Seguimos.
En total son 73 lo que entra, así que con MK1 en las distribuciones o en las entradas de las máquinas alcanza, y MK2 para la cinta que transporta todas las barras. Hasta el medio, así, adentro. Y aquí son los tornillos, tornillos. Y electricidad necesitaríamos. Claro, del sistema hacemos la misma cosa. Una aquí que va hacia acá a recoger la electricidad, y este que conecta siempre dos de las máquinas. No, espera. Este acá conecta con este así. Este acá conecta con este. Sí, así serían 4. Y aquí la misma cosa. Este aquí y allá. Y el último por aquí. Así que todos están en verde, lo que significa que los tornillos están adentro las recetas. Y de los tornillos necesitamos 45 para las placas reforzadas. Y necesitamos el resto 250 para lo que viene con los rotores. Necesito 1 a 25% y eso serían 10. Me funcionaría porque necesito 45 para abajo, lo que significa uno podría hacer. Sí, dejamos 1 a 10 porque eso no es tan grave. Ya voy a mostrarles por qué. Tomamos la unión de cinta. Unimos acá todos los constructores. En total producimos 295 tornillos. Pero los 295 tornillos no entran en la banda MK3. Pues como hicimos dos lados, ahí ya funciona que podremos poner la mitad, son como 150 casi, por lado que estamos produciendo. Y ahora vamos a tomar de este lado los tornillos con MK3, aquí y aquí, y la misma cosa del otro lado con MK3, para tener en total esos casi 300 tornillos que estamos produciendo. Y aquí vamos a poner un divisor inteligente. MK3 entra y necesitamos decirle que acá entran los tornillos y el desabordamiento será por la izquierda
y en la izquierda vamos a tener una unión donde sumamos el resto y así logramos a tener los 250 que necesitamos en un lado y los 45 de este lado. Así que el divisor inteligente va a poner todo hacia acá. Y aquí tenemos los asembladoras que vamos a utilizar para las láminas reforzadas. Estoy un poco pensando que es la mejor cosa donde ponerlo. 1, 2. Ahora tendremos acá una entrada, así que unión de cintas. Y este hacia acá. Y en total para las placas reforzadas son 22. 22.5 que necesitamos aquí. 2.5 más los 20 que producimos son 12.5%. Y ahora este está en la línea de este lado. Lo quisiera conectar. El divisor. Y esto lo vamos a subir. Y se va a conectar del lado ahí detrás. Creo que voy a tener que subirlo 2 en total. Porque acá puedo poner el ascensor, pero no lo puedo poner uno más bajo, así que así. No. Eso está en el medio. 1, 2 y 3. Entonces esto es la misma cosa, pero la entrada de aquí. Una vez hacia acá. Y aquí la entrada. Creo que tornillos son 45, así que también alcanzaría con MK1 y ponemos el ascensor MK1 y espero que funcione perfectamente. Ya tuve miedo por la distancia de los ascensores. Acá son las planchas reforzadas de hierro. Conectaremos este una vez acá y este aquí. Y ahora hay que mirar a cuál podemos ir así. Y tendré que entrar los productos para hacer acá el inicio de. Esperan. ¿Qué era lo que acá porque hice esto? Así. Yo solo necesitaba uno. No eran dos. Así que mejor todavía. Ahí. Entonces esto lo quitamos. Divisor
así, y no necesitamos acá el ascensor, sino que podemos ir directamente. Y en total, yo que estaba mirando, entonces necesitamos 3.75 láminas reforzadas, 3.75 por minuto. Entonces no necesitaría ni siquiera este divisor acá, sino que el divisor lo quitamos y vamos directo adentro. Ay, sí. Porque hacerlo complicado si funciona. Demasiado complicado. Y esto con 15 de las barras irían a hacer los modulares. Y uno produce 15, así que sería una máquina completa que podremos, que necesita, sí. Voy a sacar una máquina, la última acá. Y esto lo haremos así. El resultado de acá, las láminas reforzadas entran directamente a esta máquina. Eso es perfecto. Y acá decimos estructura modular. Ay, no. Ni es tan perfecto. A menos que ponga eso a... Porque necesito 125% de las estructuras modulares. Eso serían 2.5. Y si le pongo una esquina, yo logro a subir esa energía, o la energía, la producción, pero también me sube la energía por 15 megawatts en comparación con... No lo veo. Porque me falta todavía conectar la barra de hierro. Y esto, 1, 2, 3, 4, al 10. Al 10 de abajo. Y esto lo vamos a mirar, que lo pondremos este, quitamos completo y vamos acá al medio. Y ahora era este lado, en esta línea, y tendré que ir allá al 10 de abajo. No alcanza, y por mucho, ni es por mucho. Si pondamos este aquí al 10, aquí alcanzaremos, así que en vez de ir por allá, vamos así, 8, 9, 10. MK1, conectarlo, este lo quitamos y vamos directamente hacia acá. MK1 alcanza suficientemente porque son 15 y eso va a ir hasta aquí. Y ahora tendremos que ver cuando llegan esas
MK1. Yo creo que sí. Vamos a hacer eso de la manera así que lo vamos a subir en vez de construir 2 y bajar 1. Creo que vamos a construir solo 1 y subirlo, porque nos ocuparía también menos espacio. Ahí vendrán las barras y la barra literalmente. Así que ponemos 10, 12 de arriba. De arriba sería esta. Ay, no. Otra vez. Así. 12 de arriba. Y ahora no tocamos el punto de allá con la lamparita. Y ahora se va a tardar otra vez un poquitito para llegar. Después con eso vamos a hacer el marco versátil, que también necesitaríamos así uno. Así que podríamos literalmente poner este a continuación al revés. Así que el producto de acá entrará directamente así. Y este lo podremos conectar aquí. Y decía marco versátil. Lo que nos faltaría ahora sería de poner una vez esto hacia almacenamiento y otra vez para poner ese, conectarlo con las vigas. Y las vigas las vamos a tener abajo, así que las láminas nos faltan. Por suerte tenemos acá ya la producción. Y aquí está produciendo, así que tenemos 15 megawatts. Si le ponemos 1 y le decimos acá 2.5, nos va a consumir ¿cuánto megawatts en total? 73. 12 barras y necesitamos 15, así que 15 barras van a ser lo que vamos a necesitar que entren. 21. Sí, eso lo lograremos aguantar por el momento. Capacidad. Bueno, el consumo estamos acá, pero el máximo que pudimos hacer son 2250 desde la producción que estamos haciendo por el momento, en vez de 2400 que tendremos que hacer, pero igual utilizamos solo unos 1400 en la producción actualmente. Bueno, agujero aquí. Y este necesita 30, así que con MK1 tendremos que tener suficiente. Y yo creo que ya estamos bastante avanzados. Ahí vienen las vigas
Ese está en ese punto del medio aquí. Podríamos hasta poner el hueco para el ascensor sin tener que ir un grande trayecto y después conectarlo abajo. Y uno más abajo, ahí son las vigas que necesitamos y esos son 30. Y las vigas estamos haciendo aquí. ¿Y cuántos son? 15, así que 2 de esos tendrían que ir. Esperen, ¿a dónde van estos? Acá tenemos las producciones de viga. Dijimos que de las vigas queremos tener en total 5 para el almacenamiento y hacemos 15. Eso lo arreglamos aquí. Y el resto lo juntamos todo junto y eso sube allá. Quita acá el huequito y subimos. Entonces otra vez, a ver qué es lo que hice ahí. Acá tendría que haber un hueco en una parte y eso es aquí. Eso entra acá para hacer las placas reforzadas. Yo tengo espacio todavía hacia adelante, así que aprovecharé aquí de quitar esta máquina. Y es un asemblador, así que vamos a poner un poco más. No, así no fue. Esto tiene que ir así. Este es MK1 hacia acá y el divisor inteligente con MK1 hacia acá. Y ahora en vez de bajarlo hasta acá, vamos a ir por aquí. Sería bueno de conectar este también de vuelta y la viga reforzada. Viga reforzada hacemos solo para el almacenamiento. Vigas reforzadas. ¿Dónde las tenemos? Sí, eso es 6 para el almacenamiento. Y ahora vamos a recibir obviamente más de lo que tendríamos que recibir. Son 24 que necesitamos y pusimos todo junto. Así que yo quisiera tener aquí ese rayo, creo, así. A subirlo hasta arriba. Y bueno, no tiene que ser hasta arriba. Uno, dos. Así funcionaría. Estaríamos rechuecos. Así que
sería uno acá abajo. Estaríamos derechos ahora. Sí. MK1, acá también MK1. Y esto borraremos. Así no lo subimos tanto. Y acá lo tenemos que pasar a este lado. Así con MK1 también. Y desabordamiento cualquiera. Listo. Yo creo que funciona así. 1, 2, 1 y 2. Lo que me interesa una vez es este, si estaríamos derecho, y una vez este, estaríamos derechos. Problema resuelto. Y abajo, rápido a verificar si de verdad tenemos todo conectado con 1. 5 van para la subida acá arriba al almacenamiento, el resto va hacia acá. Con MK3 le pusimos hasta. Bueno, esto subirá MK3, MK3, MK3 y hacemos 30, 15, 30, 60. Tendremos suficiente. No habremos necesitado MK3, pero así se llena más rápido y eso es bueno los tanques. Así que acá este MK3 le pondremos acá también MK3 y eso está ya lleno. Eso se está llenando. Ah, no, ya está pasando. Porque necesita 24, 60 podemos subir. Bueno, no le ponemos 60 en total. Le ponemos ¿cuánto? 55, yo creo. Tendremos que poner los 54. Y el resto va a subir hacia todo arriba. Y ya están entrando. Ya habían 6 que vinieron. Así que llenaré acá el tanque para que tendrá una vez un avance. Este está ya lleno, como se ve. Tornillos lo ponemos. Y seguimos. Entonces tenemos los rotores que tenemos que hacer con los tornillos y los tenemos que hacer también con las barras de hierro. Lo que significa vamos a hacer 2.5 asembladoras. Serían 3. Y yo creo que sería hasta más fácil si lo hacemos hacia este lado. Todos así. 1,
2 y 3. Como llevaremos los tornillos en esta línea, en esta línea será. Y ojo, es mejor de arriba. Una divisor necesito esas. Y uno acá también divisor. Lo que quiero mirar es si funciona eso del ascensor. Así que uno más hacia acá. Esto funcionaría con el ascensor y esto también funcionaría con... Así que tendremos que mover todos un poco más para acá adelante, pero no es un problema. Porque es más fácil mover estas máquinas ahora que las estamos construyendo que hacer después un zigzag con las líneas. 1, 1, 2. Ah, eso está falso. O ahí. 1 y 1, 2. Tornillos dijimos 250. Y esos los pasaremos por abajo. Y acá necesitamos los MK3. Y si son 250 y esta máquina hace los rotores al 50%, significa que necesitamos 50 para este y 100 para estos, así que MK2 necesitaremos aquí por lo menos. Y acá son los rotores y rotores. MK1 alcanzaría, pero MK2 le ponemos. Y para los rotores necesitaríamos 50 en total, lo que podemos hacer todo con el ascensor MK1. MK1 también hacia acá y hacia acá. Y acá la electricidad que necesitamos todavía. No sé si vamos hasta acá y después a este poste. Y ahora tenemos los tornillos, tenemos la electricidad. Y acá es un divisor que vamos a poner para poder ir con un ascensor. Quiero conectar el ascensor, así que me toca hacer ese truquito y ahora tengo el ascensor que puede entrarme las barras de hierro. Lo que me pregunto es si de verdad quiero el ascensor aquí.
o dónde. Tenemos los 15 acá. Mira. Esas 15 barras van directamente a las estructuras modulares. Y ahí lleno rápido para que pueda llenarse toda la máquina o toda la cinta. Y donde puedo sacar, quisiera sacar para tener también para mi reserva. Entonces no era literalmente todo de las barras de hierro que van hacia el... ¿Qué pasó acá? Acá pasan. Ah, sí, acá tenemos los 50 listos. Estos los vamos a llevar hacia allá. Estamos en la línea de aquí. En esta línea. Y esto creo que es mejor así. Y poner... Ahora cómo vamos a hacer este arreglo. Un ascensor. Este lo quito. Ay, no. Uno más todavía. Es que lo tengo que subir o bajar al otro nivel. Y acá si lo bajo no aparece lindo. Pero lo que podría hacer es subirlo aquí. Ahí sí, no, creo que uno más atrás. Subirlo antes al nivel que yo quiero. Quitamos este. Y MK1. Y ahora puedo poner la cinta hacia allá. Más o menos. ¿Qué hice aquí? Ay, no. Unión hacia allá. Ahora está bueno, pero MK1 acá. Y MK1 después también acá. Ahora tendré que funcionar. Las barras pasan aquí y no se ve ni tan grave. Ahí se está bloqueando, eso es bueno. Es lo que queríamos
que tenga ya una reserva en la cinta. Y esto sube por acá. Acá está perfecto. Y pasará a estos que están produciendo después los rotores. Y con los rotores vamos a lograr hacer después los motores. Necesitamos los estatores y los rotores para hacer los motores. Pero eso es un solo asemblador que podríamos colocar hacia acá. Y acá ponemos las, como lo hacemos, así. Estaríamos en el medio. Y entonces unión de cintas por el medio acá. Eso se va a ver pero estupendo. Porque acá MK1. No van a ser muchos rotores que van a estar producidos por minutos. Más láminas, no hay problema, eso lo tenemos aquí. O si es un problema. No tenemos muchas láminas. Esto y MK1, así. Entonces acá le decimos esos son motores y nos faltan los estatores y los estatores. Espera, los motores esos los vamos a guardar en el almacenamiento. Y eso podríamos entrar aquí. Así. Y así. Así que tenemos los motores acá listo. Lo único que nos faltarían serían los estatores. Y los estatores, si no me equivoco, los estamos produciendo por abajo. Ahí ha mirado. Acá tenemos los cables. Los cables hacen los estatores aquí. Y tenemos los estatores que van hacia dónde. 2.5 estatores necesita, acá hacemos 2.5. Así que en teoría cambiaremos esto. Y acá hacemos 5 y 5 son 10 y necesitamos para los motores 10. Justo ahí arriba. Perfecto. El poste que sería aquí y acá sería en este lado, así que 1, 2 y 2. No alcanza. Necesito las láminas. Ya subo. Tenemos láminas. A lo mejor no del lugar donde las quisiera sacar, pero tengo la posibilidad de las
placas reforzadas, sacar las láminas. Entonces tendremos todo listo, es posible eso. El cableo automático lo tenemos. Esto así. No. Un 16 me costó este, así que este sería el de abajo, así. Y este lo podríamos repetir aquí. No me digas que lo pusimos falso. Creo que así. Porque me dejó construir eso falso. Me dejó construir eso falso, así que arriba. Yo creo que los motores están conectados falso. El ascensor por lo menos. Ah, no está conectado ni eso. Pero los extractores estarían acá. Lo que necesito es conectar ahora esto. Extractores entran. Esto queremos MK1. Ay, 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 ay. Ay, por Dios. No, no, no. Eso no quería. Tan abajo no necesitaba ir. Quería solo uno más abajo y cambiarle. Paso no. Pero las frutas sí. No necesito más frutas. ¿Frutas? Ah. No, 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 no. Salimos. Creo que este hongo me da suficiente. Sí. Y la tacita. Esto botamos. Listo. Acá. Eso dijimos MK1. Esto MK1. 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 Y el ascensor MK1. Ja, ya está. Y la fábrica de acero la tendríamos terminado y funcionando por fin. Todos los materiales que queremos se estamos produciendo aquí. Esa es la cinta que va hacia el almacenamiento. Yo la corté solo para mirar qué es todo lo que entramos. Tenemos el cableado automático, tenemos la tubería, tenemos el estator, tenemos las vigas, tenemos el marco versátil, tenemos de las vigas de acero, las industriales eran antes, tenemos motores. Lo que falta, lo que queremos es todavía
los lingotes de acero. Y esos lingotes de acero, porque el resto lo tenemos todo lo que queremos. Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos y tenemos los 7 productos. El único que falta es este, el de los lingotes. Y aquí cuántos lingotes pasan. Creo que aquí con los lingotes tenemos un problemita. Vamos a poner MK3 todo. Y en total necesitamos acá 30, 60, 90, 93.75 y acá producimos 45, 90 y 135, lo que significa que tendremos que tener suficiente en el centro, así. La derecha es el desabordamiento, el lingote de acero acá. No lleno todavía. ¿Y por qué no? ¿Qué podría hacer para que funcionara mejor? Pongo acá los 10. Este es el último. Si le pongo uno de esos, pues que en teoría tendría que funcionar. Tendría que funcionar que esto pase aquí adentro un lingote. Por lo menos uno. No, arriba. Ahí salieron. Así que no es mucho de los lingotes que pasan, pero van a pasar. Eso es porque le cambiamos entonces la cinta. Y pasaron más rápido. O qué será, no sé. Pero salieron, así que tenemos todos los productos que queremos construir aquí. Y terminamos esto completo. Así que les digo muchas gracias por mirar. Déjale un like si les gustó. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos a la próxima.